Dios los bendiga a todos. El título de esta prédica es, son dos prédicas en realidad, pero como es un tiempo especial, quería combinarlas en una sola. Bien, la prédica se va a llamar Plantados para ser moldeados. Amén. Bien, primeramente, el primer punto que quisiera compartir con ustedes es afirmarse para crecer. Si alguna vez usted se ha salvado en alguna de nuestras iglesias, usted sabe que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ha recibido el perdón de pecados y tiene la oportunidad de ser parte de una iglesia. Amén. Pero, como ilustración, me gustaría decirle que me gustaría que usted se vea como una planta. Amén. ¿Por qué? Porque usted, al formar parte de un cuerpo o de una iglesia, usted es como la tierra, porque Cristo vino a sembrar en tu vida de la manera que haya sido. Por ejemplo, a través de alguna prédica o algún hermano te habrá predicado la palabra de Dios y a través de eso Jesús sembró la semilla de su palabra en tu corazón. Y bueno, como texto de referencia me gustaría compartir Mateo, capítulo 13, versículo 3. Lo estaremos proyectando para que usted también lo vea. Y además yo tengo otra versión para que sea más entendible. Bien. En la versión NBI dice, y les dijo, en parábolas, muchas cosas como estas, un sembrador salió a sembrar. Amén. Cristo salió a sembrar en tu vida. Amén. Y ahora vamos al versículo 4, que dice, en nuestra Biblia, que es palabra de Dios para todos, dice, al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, y vinieron las aves y se las comieron. Después el versículo 19 dice, ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo que se ha sembrado en ellos. Amén. Luego vamos al versículo 5 al 6, para después pasar al 20 y 21. El versículo 5 y 6 dice, otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y esas semillas brotaron rápido, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron, y como no tenían raíces, se secaron. Amén. Y ahora vamos al versículo 20 y 21, que dice, ¿qué significa que la semilla cae en el terreno pedregoso? Quiere decir que esa semilla es como las personas que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente, con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Y cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje que han recibido, inmediatamente se dan por vencidos. Afirmarse para crecer, amén. Pero además hay un versículo más, que es el que todos queremos ser, ¿no? El versículo 7. que dice, otras cayeron entre espinos. Bueno, este no es el que todos queremos ser, me confundí de pasaje, pero dice, otros cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Y pasamos al versículo 22 que dice, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. Hermano, que nada en el mundo te ahogue y te aleje de Dios. Muchas veces las personas se preocupan por las riquezas, por su trabajo, o por las presiones, como dice ahí, que los ahogan. Muchas veces se preocupan por lo que las personas van a decir, de que creen en Jesús y al final no crece la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Pero, como dice Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39, dice, a ver, busquémoslo, amén. Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre,
la indigencia, el peligro o la violencia. El siguiente pasaje bíblico dice: así está escrito, por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día, nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. Amén. El siguiente pasaje bíblico dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. El siguiente pasaje bíblico dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, dice. El siguiente y último pasaje bíblico dice, el versículo 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, con este pasaje bíblico quería ilustrar de que nada en el mundo debería apartarte del amor de Dios. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni toda la lista que acabamos de mencionar de las cosas que podrían apartarnos de Jesús. Y bueno, que nada, por más que haya presión, te aleje de Dios. Amén. Y bueno, vamos con el pasaje bíblico de Mateo capítulo 13, versículo 8 al 9. Este es un pasaje bíblico principal. Amén. Mateo Capítulo 13, versículo 8 al 9. Y dice, ahora sí, este es el que todos queremos ser, amén. Y el que todos, ojalá pudiéramos ser, amén. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 100 y otras 30. Oigan bien lo que les digo, dice Jesús. Pasamos al versículo 23, que dice, ¿y qué significa la semilla que cae en tierra buena?, le preguntaron las personas. Y dice, esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo que se ha sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Amén. Ojalá este seas tú, hermano, hermana. Debes afirmarte para crecer y dar fruto en tu iglesia. Dar un fruto que rinda, como dice el texto, el 30, el 60 y hasta el 100% más de lo que fue sembrado en ti. Amén. Entonces, el que tenga oídos, que oiga. Amén. Y el que preste atención, que preste mucha atención. Amén. Amén. Porque es un buen texto y es una buena ilustración de lo que ocurre cuando una persona recibe la palabra de Dios o se ha salvado por alguna prédica o algún evangelismo. Y ahí vemos cuáles son las posibles cosas que puede pasarle a esa persona después de recibir la palabra de Dios. Amén. Y bueno, leamos de nuevo el versículo 23, que dice, pero al que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra de Dios y la entiende. Si produce una cosecha al 30 y al 60 y hasta el 100 por uno. Amén. Amén. Entonces, para ilustrar este pasaje bíblico, que es uno de los más hermosos de este mensaje, quiero que leamos otro pasaje bíblico. Dale con los pasajes bíblicos en la mano. Salmos capítulo 1, versículo 3. Salmos capítulo 1, versículo 3. Amén. Amén. Dice, este es usted. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Amén. Amén. Este puede ser usted, este podemos ser todos nosotros. Usted fue plantado o usted está yendo a la iglesia, amén, para crecer y dar fruto. Pero para eso, déjeme hacerle una pregunta. Amén. Si usted es una semilla o usted es un árbol, para que lo vaya entendiendo, amén, ¿qué necesita usted para crecer como semilla o como árbol? Amén.
una semilla o un árbol necesita muchos ingredientes, amén, para crecer, muchas cosas para poder crecer. Mientras tanto, una de las cosas, por ahí usted ya me respondió, pero yo no lo estoy escuchando, una de las cosas que necesita una semilla, y se lo digo yo porque yo también he plantado, en este caso planté maracuyá, amén. Plantamos pomelo y plantamos muchas plantas. Y muchas de las cosas que necesitan las semillas para poder crecer bien es una buena tierra, sería, vamos a decir así, un buen corazón. Si la semilla es la palabra de Dios, se necesita un buen corazón que reciba bien la palabra de Dios. Pero también vemos este nuevo punto que sería que la semilla es usted. Lo damos vuelta. Y si la semilla es usted, usted necesita buena tierra, necesita una buena iglesia donde congregarse, amén. Además, nosotros se necesita buena tierra, se necesita luz. Usted necesita la luz, que es la palabra de Dios, amén. Y necesita agua, agua de las buenas, amén. Todos esos ingredientes que acabo de mencionar y que leímos como en Salmos capítulo 1 versículo 3, que decía que son plantados a orillas de un río. Ahí ya tenemos uno de los buenos ingredientes, que es el agua, amén. Y ahí vamos a unir también la otra prédica que se llamaba En Jesús encontramos agua de vida, amén. Entonces usted, cuando está plantado en un lugar donde se le predica la palabra de Dios, que Jesús, como dice el pasaje bíblico, que no es necesario que lo busque, pero si alguna vez usted ha leído la historia de la mujer que le pide, que estaba en un pozo y Jesús le pide que le sirva agua, usted se dará cuenta de que Jesús era el agua de vida en esa historia. Entonces, si usted está plantado en un buen lugar y tiene buena agua, quiere decir que usted está en una buena iglesia, amén, y tiene una constante predicación del agua de vida que es Jesús, amén. Además, como dijimos, el agua es Cristo, que eso estaba en Juan capítulo 4, versículo 13 al 15, si no me equivoco, amén. Entonces, ese era Juan capítulo 4, versículo 13 al 15. Si quieren podemos proyectarlo, amén. Que decía, amén, decía, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Amén. Eso es del agua terrenal, amén. Pero dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El versículo 15 dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Amén. Esa actitud deberíamos tener nosotros, amén. Pedirle a Jesús que Él venga a nuestra vida, que Él cada día podamos aceptarlo en nuestro corazón y que nunca más podamos buscar en otro lugar lo que nos sustenta, si Él ya es el agua de vida que nos sustenta, amén. Amén. Y bueno, como vimos también en Juan capítulo 13, versículo 23, la buena tierra, una buena iglesia. No es necesario que lo busquemos, ya lo tienen, amén. Y la luz, amén. Necesita buena luz, un buen sol, que está en Salmo capítulo 97, versículo 11. Dale con los pasajes bíblicos del hermano, amén. Salmo capítulo 97, versículo 11 dice, la luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Amén. Amén. La luz se esparce sobre las personas que buscan la palabra de Dios. Amén. Y tengo también otra versión aquí, que es palabra de Dios para todos, que dice, Salmo capítulo 97, versículo 11, dice, la luz brilla para el justo y la alegría sobre la gente honesta. Amén. Amén. Ya nombramos varios de los ingredientes. Amén. El agua, la tierra, la luz.
Y todos esos ingredientes están en la iglesia. Amén. Amén. Vemos el agua, que es la palabra de Dios, la tierra, que es la iglesia, y la luz, que también es la palabra de Dios que nos predica nuestro pastor. Amén. Amén. Entonces, quiero leer otro pasaje bíblico. Y está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Primera. De Corintios, capítulo 3, versículo 6. Amén. Está bastante pesado. Amén. Pero siempre con más palabra de Dios. Había un dicho que no me acuerdo bien cómo era, pero decía, no hay mal que por más se añada, algo así No era. hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga, pero era un profesor que nos decía, cuando íbamos a la facultad, nos decía, profe, ¿y si le agrego más información? No, decía el profesor, mucho conocimiento, está bien. Si usted quiere añadir más, no me acuerdo bien el dicho, pero era parecido de no hay mal que por bien no venga. Amén. Bueno, vamos a leer el pasaje bíblico que dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Amén. El apóstol Pablo plantó, un hermano regó, pero Dios dio el crecimiento. Amén. Amén. En la iglesia muchas veces Jesús planta, o un hermano planta la palabra de Dios en tu vida. El pastor, mientras tanto, te está cuidando. Amén. Y te está regando. Amén. Te está dando lo que tú necesitas. Amén. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios da el crecimiento. Amén. Amén. Todo eso es para que crezcamos. Bien, todo bien. Amén. Hasta ahora. Amén. Pero el crecimiento no es algo que se da así nomás. Amén. Amén. No crece de un día para otro. Ya se lo digo ya porque tardó bastante tiempo en crecer nuestras plantas. Amén. Amén. Pero bien, no es que decimos la planta se riega, ahora va a crecer, amén, y va a dar fruto y todo ya va a estar listo. No, amén. No es así. Entonces, esto es un proceso lento y que debe repetirse varias veces. Usted lo regó hoy, bien, mañana va a tener que regarlo otra vez. Usted hoy buscó de la palabra de Dios, va a tener que buscar otra vez de la palabra de Dios. No es algo que va a hacer solamente un día, va a hacerlo muchas veces en su vida, hasta que crezca. Amén. Y bueno, yo mientras tanto, para dar una mejor ilustración, quiero buscar Marcos capítulo 4, que ya lo tengo aquí, versículo 26 al 29, que dice aquí, historia de las semillas se llama. Marcos 4. Versículo 26 al 29 dice, Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Amén. El primer paso. Descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo de día y de noche la semilla sigue germinando. Amén. Ese era el versículo 27. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. El versículo 28 dice, la tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena a la espiga. El versículo 29 dice, cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Amén. Como vimos, si usted quiere leerlo profundamente después, vemos que es un proceso lento. Amén. Vemos que es un proceso en el cual todo va creciendo. Primeramente Jesús planta su palabra en nuestras vidas. Amén. Luego la semilla va creciendo. Si alguna vez usted quiere ver cómo crece una semilla, busque videos en YouTube. Amén. Ponga crecimiento de semillas rápido y ahí va a ver que la semilla hace así y va creciendo. Amén. Pero en la vida real es un proceso largo, pero al final dará fruto. Y, amén, si usted permanece en su iglesia y cumple todas las cosas que estábamos diciendo, usted crecerá, amén, y dará un fruto que aumentará, amén.
Entonces, como dice Juan, capítulo 15, versículo 5, que lo tengo aquí, dice, amén, yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada, amén. La persona que permanece en Dios y que permanece en la iglesia, amén, crecerá y dará mucho fruto, amén. Después, otro pasaje bíblico, está con los pasajes bíblicos el hermano, amén. Nuestra queridísima hermana está un poco cansada, amén. Son muchos golpes, amén. Pero no se preocupen, amén. Por lo menos anótelo y después léalo tranquilamente en su casa, amén. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 10, dice, más bien se refería a nosotros, amén. La escritura es para nuestro bienestar, la palabra de Dios es para nuestro bienestar, amén. Pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha, amén. Entonces, Cristo aumentará tu fruto. El pastor ayudará a que aumente tu fruto, amén, con un buen trillazo, amén. El pastor sabe muy bien cómo tratar la tierra, amén. Amén. Y si la tierra es dura, el pastor usará unos buenos métodos, amén. Bueno, vemos que el pastor ha hecho mucho trabajo, ha regado, amén, a la planta y además, para que crezca, hablan a la tierra, amén. Debería empezar a valorar a su pastor, amén. No se enojen. Amén. Amén. Pero bueno, todo esto además vimos que son frutos cuando llega el debido proceso. Entonces, hablemos de los frutos del Espíritu Santo, amén. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, vemos, amén, cuáles son los frutos del Espíritu. Los frutos que usted va a obtener cuando sea parte de la iglesia, amén. Dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad. Y además en el versículo 23 dice, la mansedumbre, el dominio propio, amén. Contra tales cosas no hay ley, amén. Amén. Eso es todo lo que usted conseguirá, amén, al formar parte de la iglesia, el amor, la paz, la paciencia. Cada una de esas cosas que mencionamos, usted las conseguirá en la iglesia, amén, al formar parte de un cuerpo, amén. Bueno, entonces usted está viendo el crecimiento, amén. Está viendo que, todo muy lindo, amén. Y usted dice, sí, quiero tener amor, paz, paciencia, quiero ver fruto, amén, quiero ayudar a la iglesia. Muy bien, amén. Prepárese para lo lindo. Entonces, todo esto también ayuda al crecimiento de la iglesia. Amén. Y como dijimos, cada uno puede tener un fruto para su iglesia. Amén. Si usted quiere leer después en su casa, 1 Corintios capítulo 14, versículos 12 y 26, ahí verá que cada persona va a dar un cierto tipo de fruto y que ayudará a la iglesia. Y bueno, usted verá que cada hermano tiene un cierto fruto y usted va a querer ayudar. Un ejemplo, un hermano toca la guitarra, ¿amén? Un hermano da un servicio en la puerta, ¿amén?, para controlar quién entra y quién sale, ¿amén? Cada persona va a dar un cierto fruto o un cierto servicio a la iglesia, ¿amén? Tal vez usted quiera hacer lo mismo. Y bueno, todos debemos animarnos, amén. Si usted es una persona que tiene un ministerio y además es una persona que tiene fruto en su vida, si usted ve a alguien que aún no ha tenido lo que usted está teniendo ahora, debería dar ánimo, amén. Amén. Vamos, hermano, vamos. Usted esfuércese, sea fiel y ahí usted va vamos a decir así, a tener un ministerio o va a poder ayudar en la iglesia, amén.
No es necesario ser un pastor, amén. Amén. O no es necesario ser el super líder de los jóvenes. No, amén. El tener un ministerio o el poder ayudar a la iglesia es ayudar a que la iglesia crezca. Amén. Amén. Y bueno, entonces, como dice, después léalo en su casa, no le voy a bombardear mucho. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice: anímense y edifíquense unos a otros. Amén. Amén. Y bueno, para que entienda mejor, le daré otro ejemplo. Usted se afirma en la iglesia. Empezamos desde el principio, para que no se pierda. Amén. Usted se salva, recibe a Jesucristo en su corazón. Amén. Al recibir a Jesucristo en su corazón, ha recibido la palabra de Dios en su vida. Se afirma en una iglesia, crece, amén, con el debido proceso, y luego, después de bastante tiempo, hará su fruto, amén, ayudará a la iglesia. Amén. Entonces, todo esto es un largo proceso. Bien, ahora entramos a la parte que, vamos a decir así, más me gusta. Acá empiezan, como decimos acá empiezan los palazos, amén. ¿Usted es parte de la iglesia ahora? Amén. Ajá. Bueno, si no quiere ser parte, entonces, usted ha sido parte de la iglesia y ha decidido formar parte de la iglesia, la casa del alfarero. O bueno, yo quería hacer la pregunta, ¿cuál era el nombre de su iglesia? Pero bueno, usted ha decidido ser parte de nuestra iglesia, que se llama la casa del alfarero. Esta es la segunda parte del mensaje, amén.